Bueno, hoy el ejercicio que tenéis que hacer es prácticamente el esquema. Voy a hacer un esquema, no sé si os acordáis, es un esquema pues que vamos a hacer en horizontal, igual que el esquema que hicimos de la ciencia, del principio de curso, que en el principio de curso hicimos un esquema de la ciencia, si os acordáis. Pues este es lo mismo, pero vamos a hacer un esquema resumiendo, aunque después vamos a ampliarlo, por supuesto, pero vamos a resumir los conceptos más importantes del tema 3, que es el tema del átomo. Así que hoy toca hacer un esquema acerca del átomo. El esquema que vamos a hacer va a ser un esquema, tenéis que coger la hoja en horizontal. ¿De acuerdo? Tenéis que tener hecho del tema 3 una portadita que ponga el átomo. Tema 3, después tenéis que tener hecho los ejercicios que os he mandado y luego este esquema. Y recurriremos a lo largo del desarrollo del tema a este esquema. Primero ponéis, fijaros, yo tengo aquí el folio, ¿vale? Entonces, como siempre, como hicimos con el esquema de la ciencia, ponéis aquí el átomo. ¿Vale? Ya, lo pongo así que parece que se ve mejor, ¿vale? ¿Veis aquí? Aquí está mi margen. Pasa que como la mesa es blanca tampoco lo veis muy bien. Pero bueno, lo ponéis aquí. Esto es el título, que lo ponéis en la parte de en medio, en la izquierda, y siempre con el folio en horizontal. Ahora abrís una llave muy grande. ¿Vale? Esta llave os abarca todo lo que es la hoja, el ancho de la hoja. Ahora, ¿qué partes va a tener este esquema fundamental del tema 3? Primero, ponéis aquí abajo que es la definición, no la definición del átomo, sino lo que pensamos que es el átomo, ¿no? El átomo es la parte más pequeña de la que está hecha la materia. ¿Vale? Bien, ahora con respecto a este átomo vamos a ver un punto muy importante que ponemos uno, que es la estructura. La estructura de este punto quizás sea el más largo, digamos el más amplio. Entonces aquí dentro de la estructura abrís una llave, ¿de acuerdo? Aquí para que lo veáis bien, lo primero que vamos a hacer, lo que vamos a poner son 3 llaves. Esta de la estructura, una segunda que pone unión, ¿vale? Que la ponemos aquí, más pequeñita, y una tercera que es la de la tabla periódica. Es decir, el tema realmente lo que vamos a hacer va a ser, con este tema del átomo, el tema va a girar en torno a estas tres cuestiones importantes. La estructura del átomo, que el próximo año pues ya veréis más desarrolladamente, ¿no? O más profundamente pues todo lo que son los modelos atómicos y cómo hoy en día pues conocemos cómo está estructurado el átomo. Pero esto va a ser principalmente. Entonces aquí en estructura, bien, ahora se ve bien. En estructura vamos a ver la estructura del átomo. La estructura del átomo se divide en dos. Una parte que es el núcleo y otra parte que es la corteza. ¿Vale? ¿De acuerdo? El núcleo, en el núcleo ponéis aquí abajo que es ponéis principalmente que es muy pequeño en relación o comparado con la corteza. ¿Qué tenemos en el núcleo? En el núcleo tenemos dos tipos de partículas, que son los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva ¿vale? Y en un átomo neutro
neutro, me he equivocado, neutro, están en igual número que los electrones. Es decir, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones. Los protones tienen carga positiva. Acordaros de esta regla, que es positiva empieza por P y protón empieza por P. ¿De acuerdo? Y aparte de los protones, en el núcleo, ahí dentro en el núcleo, que es pequeñísimo, en el otro vídeo os dije que si el átomo fuese, esta comparativa tan chula, ¿no? Que si el átomo fuese del tamaño de un campo de fútbol, un alfiler en medio de ese átomo sería el tamaño, ese sería el tamaño del núcleo de ese átomo. Además de ser muy pequeño, tiene muchas partículas. Estas partículas se llaman protones, que tienen carga positiva, y otras partículas que fueron las más difíciles de detectar, que eran los neutrones. ¿Por qué eran difíciles de detectar o de descubrir? Pues porque los neutrones no tienen carga eléctrica, ni carga positiva como los protones, ni carga negativa como luego vais a ver que tienen los electrones. Entonces los neutrones son partículas sin carga eléctrica. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos en la corteza? ¿Vale? La corteza es mucho más grande que el núcleo y, como su nombre indica, se encuentra, digamos, es la estructura más externa de ese átomo. El núcleo es la estructura más interna. Por eso lo que hay en un núcleo es prácticamente intocable. Es decir, los protones y los neutrones del núcleo, eso ya lo sabréis vosotros en cursos posteriores, están unidos por una fuerza que ya es una fuerza que digamos que actúa únicamente a distancias muy cortas y que es una fuerza nuclear. Se llama fuerza nuclear débil y fuerte. Y es como un pegamento muy potente que mantiene unidos a los protones y a los neutrones. Y que va a hacer que ese núcleo en el cual están los protones y los neutrones siempre esté igual. Es decir, no se puede alterar el núcleo de un átomo. A no ser que haya algunos átomos que por lo que sea ocurre algo ahí en ese núcleo que sea inestable su núcleo y emitan radiaciones. Y esos son los átomos pues, radiactivos, ¿de acuerdo? Pero lo normal es que en el núcleo de un átomo pues no ocurra ningún tipo de fenómeno radiactivo. Solamente en estos átomos que hemos dicho son átomos radiactivos, ¿de acuerdo? Después en la corteza, sí, en la corteza es la parte más externa y en la corteza lo que vamos a tener son los electrones. Electrones, esta palabra viene del griego que significa electricidad. Los electrones tienen carga negativa y una masa, esto es muy importante, una masa alrededor de 2000 veces más pequeña que los protones. ¿Vale? Tenéis que saber que como nosotros vamos a utilizar mucho todo esto de protones, neutrones y electrones, en vez de escribir protones, neutrones, electrones, vamos a tener una simbología. La simbología es que, a ver si tengo, a los electrones, este boli, ¿de qué color es? Negro. Vale. A los electrones les vamos a poner un símbolo que va a ser E. Puede ser, no escribe, está vale. Bueno, E negativo. Esto va a ser electrón, el símbolo de electrón para nosotros. Es decir, E de electrón y negativo, pues para indicar que tiene carga negativa. Y ahora los protones sería P, su símbolo, positivo.
Entonces, siempre que veáis un P positivo, es que me estoy refiriendo a los protones. Y siempre que veáis una E y arriba negativo, como si fuera un exponente, electrones. Y los neutrones, por los neutrones la simbología simplemente es una N. No le pongo carga eléctrica ni positiva ni negativa porque son neutros. Por eso de ahí viene su nombre, neutrones. Entonces, en un átomo, lo voy a poner aquí. Aquí en medio, veis que me ha quedado como un espacio, un huequecito. ¿Vale? Vosotros si no lo podéis poner aquí, lo ponéis en otro sitio. En un átomo neutro, como os he indicado aquí, están en igual número que los electrones, los protones. Pues en un átomo neutro ocurre que el número de protones, ¿vale? Y fijaros cómo pongo número, simbología de número de protones, es igual al número de electrones. Es decir, que si yo no digo nada, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones. Es decir, si yo digo, por ejemplo, el átomo de oxígeno tiene 8 protones. ¿Cuántos electrones tiene? Pues 8 electrones también. ¿Vale? Luego veremos cómo el número de protones y el número de electrones que tiene un átomo se le llama número atómico. Eso lo veremos aquí abajo. Esta es la primera parte, la estructura. Para que la... ¿Vale? La voy a poner así en grande. Bueno, así voy a ampliar un poquito. Voy a hacer un zoom manual, ¿vale? Con mi mano aquí, con el móvil. Y entonces aquí tenéis la primera parte, que es estructura. Entonces, si lo resumimos, fijaros, para no tener que después resumirlo todo del tirón, sería, la estructura tiene dos partes, el átomo, que es el núcleo, la parte más interna del átomo, que es muy pequeñita, y la corteza, la parte más externa. Ahora, en el núcleo hay dos tipos de partículas, los protones, que represento con una P positiva, y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y en un átomo neutro están en igual número que los electrones. Los neutrones son partículas sin carga eléctrica. Esto es lo que tenéis que saber en segundo de la ESO. Ahora, ¿qué tenemos en la corteza? Los electrones. Entonces, los electrones tienen carga negativa y una masa alrededor de 2000 veces más pequeña de los protones. Es decir, ya nos están diciendo que los electrones están por ahí furlando en el átomo, por el átomo, en la corteza, en la parte más externa, pero que no tienen mucha masa. Tienen una masa mucho más pequeña que los protones y los neutrones. Para que os hagáis una idea, ya lo veis, los protones y los neutrones están en un sitio muy pequeño y tienen masa, mucho más masa que los electrones. Ahora, bueno, y esto, lo de en un átomo neutro, el número de protones es igual que el número de electrones. Las uniones. ¿En qué me refiero yo con esto de las uniones? Pues lo que ocurre es que los átomos, vamos a poner aquí por lo general, los átomos se unen, ¿vale? Formando, tachán, lo pongo aquí, moléculas. Vale. ¿Qué es lo que tengo en las moléculas? Pues en las moléculas lo que tengo es, primero, vamos a poner aquí mejor una flecha. Primero, esa molécula, ¿qué son? Son uniones de átomos. Vamos, según una proporción fija y esta es una y definida. ¿Vale? Ahora os voy a explicar lo que significa eso. Y ahora, aquí ponéis, se representa mediante fórmulas. Ejemplo, H2O. ¿Vale? Cogéis una molécula, que es una unión de átomos, y cogéis una fórmula que seguramente que conocéis, que es la fórmula del agua.
Entonces, ¿por qué sé yo que es una molécula? Pues primero, porque sé que hay más de un átomo ahí unido. Los átomos se representan, aquí lo vamos a poner en la tabla periódica, se representan representados los átomos mediante un símbolo químico. Tenéis dos tablas periódicas, una la tenéis en el libro y otra la tenéis en la propia agenda que tenéis, ¿vale? Entonces, en la agenda al principio hay una tabla periódica y entonces en la tabla periódica no se pone, por ejemplo, el nombre del átomo, por ejemplo, o oxígeno, o hidrógeno, nitrógeno. Lo que se hace es que se representa mediante una letra y esa letra casi siempre coincide con la primera... Sí, esa letra siempre es la primera letra de la palabra, ¿no? Por ejemplo, oxígeno O, hidrógeno H, pero hay excepciones. Por ejemplo, el azufre. ¿Por qué? Pues porque resulta que el azufre se conoce desde hace muchos cientos de años y pues antiguamente pues en vez de hablarse el castellano, hablábamos el castellano, hablábamos el latín y en vez de llamarse azufre, se decía sofre y empezaba por ese. Lo mismo pasa con el hierro, ¿veis? Eso sí que son palabras que se mantienen en valenciano pero que no se mantienen en castellano. Entonces, hierro, que nadie ponga que el símbolo del hierro es HI. No. El símbolo del hierro es Fe porque antiguamente al hierro se le llamaba ferro. Y así ocurre con casi todos los elementos que se conocen desde la antigüedad. Como por ejemplo la plata, el oro y esos tipos de elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos representados los átomos mediante un símbolo químico. Ejemplo, ¿qué os digo yo? Uno difícil. Oro. Pues oro no es OR, sino que es AU. ¿Por qué? Porque el oro indudablemente se conocía desde hace cientos y cientos de años. Y el oro, pues, eso, bueno, pues que se conoce desde hace muchos cientos de años, ¿no? Y se llamaba auro. Otro, por ejemplo, plata. La plata no es el símbolo PL, sino que es AG. Se llamaba argenta. Y muchos más. Hay otros que son más sencillos, ¿vale? Entonces, de aquí nos vamos aquí, porque vemos que en una molécula tú tienes varios átomos unidos y ahora, fijaros, os dice, son uniones de átomos según una proporción fija y definida. Proporción fija definida es que, por ejemplo, en la molécula de agua la proporción es siempre 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, en una fórmula tengo que indicar siempre los átomos que forman esa molécula y también el número de cada uno de ellos que hay. Por ejemplo, aquí hay 2 de hidrógeno. Aquí, cuando hay un 1, no se pone el 1, sino que se deja solamente el oxígeno. ¿De acuerdo? Hay otra fórmula muy parecida, o otra sustancia muy parecida al agua, ¿vale? Que fijaros que es casi igual la fórmula, pero hay una diferencia, que es que tiene un átomo más de oxígeno. Y esta sería, por ejemplo, el agua oxigenada. Fijaros cómo, por la única diferencia de un átomo de oxígeno, las propiedades y las sustancias son totalmente diferentes. Porque el agua no tiene nada que ver con el agua oxigenada. O, por ejemplo, tenéis el O3, que es la molécula de ozono, el O2, ¿vale? Sustancias. Esto es lo que nosotros respiramos, 2 átomos de oxígeno unidos. Este es el ozono, que serían, en vez de 2, 3 átomos de oxígeno. Después tenemos aquí, por ejemplo, uno conocido, el amoníaco, NH3, que está hecho de nitrógeno e hidrógeno. 1 de nitrógeno, lo veis que no hay ningún numérico, y 3 de hidrógeno. ¿Vale? Ahora, eso es como se unen principalmente, formando moléculas. Entonces, los átomos van a querer siempre formar moléculas. Y hay una cantidad de moléculas en la naturaleza increíble, grandísima. Y por eso tenemos esta diversidad de vida, ¿no? Y de sustancias. Y después, con respecto a la tabla periódica, lo que hay que hacer, lo más importante es esto, saber que en la tabla periódica se representan los átomos, se ponen los átomos. Y ahora, no de cualquier forma, sino que se representan según el orden creciente de protones. Simplemente lo que se hace es, los que tienen menos protones van arriba y los que tienen más protones abajo.
¿vale? Entonces la tabla periódica tiene una forma así, una estructura más o menos que esto está así, ¿vale? Y entonces esto está lleno como de cuadraditos, porque sepáis que los cuadraditos que están arriba, ¿vale?, representan a átomos que son o que tienen menos protones y que por lo tanto son más ligeros que los de abajo. Y en esta representación lo que se hace es que se dice que el número de protones, que es igual, como os he dicho, al número de electrones, a eso se le llama número atómico. Y se representa por una letra que es la Z. Y ahora, hay otra cosa, otro número que es el número de protones más al número de neutrones. Esto ya lo explicaremos con más detenimiento, por supuesto. Y esto se le llama número másico. Y se representa mediante la letra A. ¿Vale? La simbología, recordad, siempre está dada por dos letras. Una es la primera del abecedario A y la otra la última Z. Entonces eso lo iré explicando poco a poco, por supuesto. Pero esto es el esquema que quiero que me hagáis. Si no os haya dado tiempo de copiarlo, ¿vale? Lo suyo es pues que hayáis entendido, hayáis atendido, ¿no? Pero bueno, que ahí lo tenéis el esquema. De todas maneras, esto lo repetiré bastantes veces a lo largo del tema. Lo vamos a repasar, ¿vale? Un poquito, para que lo vayáis copiando, vosotros vais parando la imagen y todo eso. Este sería el esquema visto entero, globalmente. Después, si alguien pues tiene problemas a la hora de copiarlo, cuando venga a clase pues se lo doy, ¿vale? Se lo dejo. Pero lo suyo es que yo cuando vaya a clase yo ya lo veo hecho. Si os sale mal, vale, pues lo quitáis, quitáis la página y lo volvéis a hacer. Sería así, mirad. El átomo es la parte más pequeña de la que está hecha la materia. Hago una llave grande, todo esto a la izquierda, ¿vale? Y ahora hay tres partes. 1, estructura, 2, unión y 3, tabla periódica. Esta quizás sea la más grande, la llave un poquito más grande que tenéis que hacer que esta, y esta la más pequeña. La estructura, el núcleo, ¿vale? Voy acercando. Bien, muy pequeño en relación con la corteza. Corteza, aquí, núcleo y corteza. En el núcleo abro una llave y pongo protones y neutrones. Protones P positivo tienen carga positiva y en un átomo neutro están en igual número que los electrones. Neutrones, símbolo N, son partículas sin carga eléctrica. Lo más importante es saber que no tienen carga eléctrica. Ahora, en un átomo neutro, el número de protones es igual que el número de electrones. Corteza, mucho más grande que el núcleo. Llave y pongo electrones, porque lo único que hay en la corteza son electrones. Tienen carga negativa y una masa alrededor de 2000 veces más pequeña que los protones. Me voy al de en medio, ¿vale? Unión. Por lo general los átomos se unen formando moléculas. Ahora, ¿qué son las moléculas? Son uniones de átomos según una proporción fija y definida. Entonces, se representan las moléculas mediante la fórmula. ¿Qué fórmula conocéis vosotros? Casi siempre todos conocéis la del agua. Entonces, fijaros aquí como yo indico mediante una fórmula los símbolos de los elementos que forman el agua, de los átomos que tiene el agua, y después el número de esos átomos. 2 de H, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Hay otra fórmula, como puede ser el agua oxigenada, como puede ser el ozono, o 3, como puede ser el oxígeno gaseoso, el que respiramos todos, o incluso el amoníaco. Hay millones y millones de fórmulas. Estas son fáciles. Ahora, siguiente, tabla periódica 3. En la tabla periódica están representados los átomos mediante un símbolo químico. Por ejemplo, el oro, AU, la plata, AG, el oxígeno O, el hidrógeno H, y así hasta 123 elementos químicos o átomos que se conocen, diferentes actualmente. Después se representan según el orden creciente de protones o de electrones, es decir, los que están más arriba, los cuadritos, cuando veis una tabla periódica, los que están más arriba, los elementos que están más arriba, tienen menos y conforme voy bajando, tienen más. Es decir, abajo estarán los átomos más pesados y arriba los más ligeros. Y ahora hay una simbología que es que el número de protones que hemos visto antes, que es igual que el número de electrones, se le llama número atómico.
y se representa por la letra Z. Entonces, me pueden decir, oxígeno, Z igual a 8. ¿Qué significa eso? Pues si su Z es igual a 8, es que tiene 8 protones, porque sé que Z es el número de protones, y que por lo tanto va a tener también 8 electrones, porque es el mismo número de electrones que de protones. Y después tenemos que a la suma, ojo, no a una cosa individual, sino a la suma de los protones más los neutrones, se le llama número másico y se representa por la letra A. Se le llama número másico porque másico viene de masa. Y es que resulta que los protones y los neutrones le dan casi toda la masa al átomo, porque hemos visto anteriormente que la otra partícula que nos quedaba, que eran los electrones, que están aquí, son mucho más pequeños, pequeñitos, tienen 2000 veces menos masa que los protones. Entonces por eso se le llama número másico al número de protones más al número de neutrones, porque es casi todo lo que le da la masa al átomo, a cualquier átomo. Vale, bueno, pues nada, esto es lo que tenéis que hacer. Hacerme este esquema cuando vengáis a clase, que yo lo vea hecho. Y cuando vengáis a clase, porque yo lo vea hecho, eso es, y que me preguntáis las dudas. De todas maneras también pues, lo volveremos a repasar y iremos desarrollando cada uno de estos apartados, ¿vale? Bueno, hasta luego. Chao.